Vamos a ver el trabajo práctico número 9, cinética química y equilibrio químico. La información sobre el parcial, segundo parcial, entonces está definida, va a ser el día 26 de noviembre, a horas 15, y la recuperación va a ser el 7 de diciembre, también a horas 15. ¿Sí? Les recuerdo que tienen que hacer todos los autoevaluativos que están en la clase virtual, la plataforma virtual, para poder rendir el segundo parcial. Bien, vamos a ver entonces el tema. Les repito, el parcial entonces el día 26 de diciembre a horas 15, creo que es día viernes. A ver, sí, viernes 26 a horas 15. Y la recuperación, para aquellos que tienen que recuperar ya sea el primero, el segundo o los dos como integral, va a ser el día 7 de diciembre también a horas 15, es un día martes. Bien. Bueno, entonces, tenemos el concepto para ver de cinética química. A ver. Bien. Entonces, si tenemos una reacción química, esa reacción se puede producir con diferentes velocidades que tiene que ver con la naturaleza de los componentes que reaccionan y también tiene que ver con las concentraciones de los reactivos intervinientes. Tenemos reacciones químicas que son muy rápidas, como por ejemplo, si ponemos un gas combustible en presencia de oxígeno y hacemos una chispa, supongamos que tenemos hidrógeno y oxígeno y ponemos una chispa, esa reacción va a ser explosiva, es decir, va a tener una velocidad de reacción muy alta que genera una explosión de golpe. Pero también tenemos reacciones químicas muy lentas que eh, pueden demorar días, pueden demorar meses, como por ejemplo las reacciones de oxidación de un metal dejado en el agua por mucho tiempo, o dejado en el aire por mucho tiempo. Esa reacción puede llevar días, puede llevar semanas o meses. Es decir, que tenemos una variable dentro de las reacciones químicas que la definimos como velocidad de reacción. Entonces, si vemos, por ejemplo, el problema 1, en donde nos dice, para la reacción 2A más B nos da C más 3D, se encuentra que el reactivo A reacciona a una velocidad de 6.2 por 10 a la menos 4 molar por segundo. Esto es moles por litro por segundo. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la velocidad de reacción en ese momento? ¿Cuál es la velocidad de formación de C en ese momento? ¿Y cuál es la velocidad de formación de D? Entonces, si tenemos esta reacción, 2A más B más C más 3D. Si queremos
ver cuál es la velocidad de reacción, la velocidad de reacción tiene que ver con un cambio de concentración en el tiempo. Si, por ejemplo, nosotros para esta reacción graficamos la concentración y acá ponemos el tiempo, vamos a ver que para el reactivo A va a partir de una concentración A inicial y va a empezar a disminuir en el tiempo hasta una concentración final. Y el reactivo B también va a disminuir, pero fíjense que por cada 2 moles de A, 1 reacciona de B. Es decir, el reactivo A va a disminuir con mucho más rapidez que el de A, que el de B, y el de B va a disminuir con mucho menos velocidad. Es decir, su cambio en la de concentración en el tiempo va a ser menor. En cambio, para los productos, lo que vamos a ver es que van a empezar de cero y el producto C va a aumentar en esta forma. Y fíjense, el producto D, que tiene 3 moles por cada mol de C, va a aumentar mucho más rápido. O sea, este es D y este es C. Este es A y este es B. Es decir, la velocidad va a depender del cambio que se produzca de concentración en una pequeña cantidad de tiempo. Es decir, sería la pendiente determinada para cada uno de estos puntos. Es lo que definimos acá como la velocidad de reacción, es el cambio de concentración del reactivo A con respecto al tiempo. Esto lo consideramos como la derivada, la concentración de A en el tiempo. Ustedes saben que la derivada es un cambio infinitesimal de la concentración o de una variable en el tiempo. Y fíjense, como ese cambio de concentración para el reactivo A disminuye, ¿por qué? Porque en el tiempo posterior la concentración va a ser menor que la del tiempo anterior. Esto tiene que tener signo menos, porque la velocidad de reacción no puede ser negativa. Y la otra cosa es que, como tiene 2 moles como coeficiente estequiométrico, esto tiene que estar dividido en 2, es decir, 1 sobre 2, para que tengamos la velocidad de reacción. En cambio, la velocidad de reacción del reactivo B es el cambio de la concentración de B en el tiempo, pero tiene que ser con signo negativo porque ese cambio también es negativo, entonces menos con menos se hace más. La velocidad de reacción no puede ser negativa. Y acá sería, para el reactivo C sería el cambio de concentración en el tiempo, y para el reactivo D, el cambio de concentración de D en el tiempo, dividido en 1 sobre 3, porque acá tenemos 3 moles del producto D. Fíjense que todas esas definiciones tienen que ser igual a la velocidad de reacción. Es decir, tenemos una velocidad de reacción para A, tenemos una velocidad de reacción para B, tenemos una velocidad de reacción para C y para D, pero también tenemos una velocidad de reacción general de la reacción química, que se relaciona de esta manera a cada una de las velocidades de reacción de los componentes. Es decir, fíjense acá, la velocidad de reacción general de esa reacción es un medio de la velocidad de reacción de A, es igual a la velocidad de reacción de B, es igual a la velocidad de reacción de C, y es un tercio de la velocidad de reacción de D. ¿Sí? Entonces, volviendo al enunciado, nos preguntan cuál es la velocidad de reacción en ese momento. Bueno, la velocidad de reacción, sabiendo, digamos, el dato que nos dan es que el reactivo A reacciona con una velocidad de 6,2 por 10 a la menos 4 moles por litro por segundo.
Entonces, esta es la velocidad de A. Y la velocidad de reacción es un medio de la velocidad de A. Por lo tanto, es un medio de esta velocidad de A. La velocidad de C va a ser igual a la velocidad de reacción. La velocidad de D va a ser 3 veces la velocidad de C y 3 veces la velocidad de reacción general. Y va a ser 3 medios de la velocidad de A. ¿Sí? Bien. Veamos entonces el problema 2. A ver si alguien lo puede leer. A ver, Valentina Ledesma está ahí. Sí, ya va. Para la reacción de óxido de nitrógeno más agua más nitrógeno, bueno, igual a nitrógeno más agua, se obtienen los siguientes datos. A 1100 K. ¿Leo los datos o...? No, no hace falta. A ver, calcular. ¿Cuál es el orden de la reacción respecto al óxido de nitrógeno, al agua, al hidrógeno, perdón, y el orden global? B. Escribir la ecuación de velocidad. C. Calcular la constante de velocidad. Bien. Entonces, lo que estamos viendo acá en el enunciado, o sea, tenemos una reacción química que reacciona a una determinada temperatura, y acá tenemos una tabla de datos en donde hay 3 filas de datos. Esto podemos llamar la fila 1, esto podemos llamar la fila 2 y esta la fila 3. Es decir, en cada una de esas filas tenemos una concentración del reactivo, de uno de los reactivos, el óxido de nitrógeno, el hidrógeno, y cuál es la velocidad de reacción para esas concentraciones. Fíjense acá en la fila 2 de datos, lo que se hace acá es mantener la misma concentración de hidrógeno y se multiplica por 3 la concentración de óxido de nitrógeno. Y acá obtenemos esta velocidad de reacción. En el caso 3, se mantiene la concentración de óxido de nitrógeno y lo que se hace se multiplica por 4 la velocidad, la concentración de hidrógeno y medimos la velocidad. Entonces, con esos datos tenemos que sacar el orden de reacción respecto a cada uno de los reactivos y el orden global, escribir la ecuación de velocidad y calcular la constante de velocidad. Entonces, la ecuación de velocidad, como yo les había dicho, que es un cambio de la concentración con el tiempo, también se la puede expresar en función de las concentraciones de los reactivos. Es una forma más polinómica de expresar. La expresamos a través de una constante que la llamamos constante cinética, constante de velocidad de reacción, una concentración molar del reactivo elevado a un coeficiente determinado por la concentración del otro reactivo elevado a otro coeficiente. Esta expresión es una expresión que nos permite poder correlacionar con los datos experimentales y obtener los coeficientes de forma experimental. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este problema. Es expresar la ecuación de velocidad de esta forma y obtener los coeficientes de los exponentes correspondientes a esas concentraciones de los reactivos. Entonces, para poder calcular eso, lo que vamos a hacer es la relación de las velocidades de reacción en la fila 2 con respecto a la velocidad de reacción en la fila 1. Esta es la fila 2 y esta es la fila 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que esos valores de velocidad de reacción los tenemos ya como datos en la tabla.
9 por 10 a la menos 5 mol por litro segundo. Y en la fila 1 es 3 por 10 a la menos 5 mol por litro segundo. Si nosotros vemos esa relación, de 9 sobre 3 es 3. Bien, fíjense que si yo expreso de esta forma la velocidad de reacción para cada fila, va a ser la constante cinética por la concentración del NO elevada al exponente X por la concentración del hidrógeno elevada a I. Lo mismo podemos poner acá abajo, ¿no? Entonces fíjense que la constante cinética siempre es igual, por tanto es constante, se simplifica. Fíjense que estos valores son iguales. Y acá tenemos simplemente 15 sobre 5, porque esto se simplifica. 15 sobre 5 es igual a 3, pero acá está elevado a la x. Y esto era igual a 3, es decir que para que 3 sea igual a 3 a la x tiene que valer 1. Entonces, ahí determinamos el coeficiente del reactivo óxido de nitrógeno. Para calcular el otro coeficiente, el del reactivo hidrógeno, hacemos ahora la relación de la velocidad de reacción 3 sobre la velocidad de reacción 2. Acá están los valores. Fíjense que eso es igual a 4. Y de la misma manera expresamos esa velocidad de reacción como la constante cinética por las concentraciones molares elevadas a los coeficientes. En este caso, estos son iguales. Y acá tenemos 10 sobre 2,5, entonces simplifica. Queda 4 elevado a la i. Para que 4 sea igual a 4 a la i, y tiene que valer 1. Es decir, que los coeficientes valen x igual a 1, y igual a 1. Y el orden global es la suma de ambos coeficientes, y eso es igual a 2. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? No, profe, está claro. Bien. Entonces, vamos a avanzar. Nos faltaba la determinación de la constante de velocidad. Como tenemos que la velocidad de reacción, en este caso ya va a ser igual a la constante por la concentración molar de cada reactivo elevado a la 1 no se lo pone. Podemos tomar cualquiera de los datos, ya sea el dato 1, dato 2, dato 3 de la tabla, y reemplazar la velocidad de reacción, reemplazar las concentraciones de esa fila, y obtenemos la constante cinética de la reacción. Fíjense que la velocidad de reacción se expresa en mol, o sea, tiene que ser valores, unidades de concentración sobre segundo, sobre tiempo, o sea, mol por litro sobre segundo. Las concentraciones son en mol por litro. Por lo tanto, esto tiene que ser en litros mol por segundo para que se simplifique y pueda obtener mol por litro por segundo. ¿Sí? O sea, de acá tengo que despejar el valor de K. Bien. Veamos el problema 3. A ver quién lo puede leer. Yo, profe. Bien. En la reacción entre el cloro gaseoso y el óxido nítrico, 2 moles de óxido nítrico más cloro da 2 moles de cloruro de... ¿Qué serían? ¿De óxido? Cloruro Sí. de nitrógeno. Se encuentra
que si se duplica la concentración molar de los dos reactantes, aumenta la velocidad por un factor de 8, pero duplicando solamente la concentración de cloro, la velocidad solo se duplica. ¿Cuál es el orden de la reacción respecto a óxido nítrico y respecto a cloro? ¿Y cuál es el orden global? Bien, acá entonces tenemos una reacción, cloro gaseoso y óxido nítrico. Si se duplica la concentración molar de los dos reactantes, aumenta la velocidad por un factor de 8, pero duplicando solamente la concentración de cloro, la velocidad solo se duplica. Bien. Veamos entonces. Tenemos esta reacción, la velocidad de reacción se expresa de esta manera. Tenemos un coeficiente X, un coeficiente Y, y la constante cinética, y estas son las concentraciones molares de óxido de nitrógeno y cloro. Si nosotros decimos que se duplica la concentración de óxido de nitrógeno, la velocidad de reacción, como dice, aumenta un factor de 8. Es decir, eso significa que el cociente de la velocidad de reacción en el caso 2 sobre la velocidad de reacción en el caso 1 va a ser igual a 8. Si yo acá, fíjense que las constantes van a ser las mismas, esas no se modifican. Estamos duplicando la concentración de ambos reactivos, ¿sí? Es decir, que la concentración de este reactivo se puede simplificar, y esto me va a quedar 2 a la X por 2 a la Y. Pero tengo que hacer otra ecuación para calcular X o Y. Entonces, en el otro caso dice que solamente se duplica la concentración de cloro, y acá lo ponemos, ese cociente de velocidades se duplica. Estos son iguales, por lo tanto, esta concentración es la misma, queda 2 elevado a la I. Para que sea igual a 2, I tiene que ser 1. Entonces, teniendo este valor, I igual a 1, ya puedo ir a esta ecuación anterior, en donde me queda 2 a la X por 2 a la 1 igual a 8. Y para que eso se cumpla, X tiene que ser igual a 2. Pues 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Entonces el orden global va a ser la suma de X más Y, 2 más 1 igual a 3. ¿Está? Bien. Profesor, lo de equilibrio químico no lo vemos en esta clase. Sí, sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Ya avanzamos con esto. Vemos el problema 4 y avanzamos con él. A ver, ¿quién puede leer el problema 4? Yo lo leo. En la reacción de primer orden a productos, inicialmente la concentración de A fue de 0,18 molar. Luego de 16 minutos se midió que la concentración de A fue de 0,632 molar. A, ¿cuál es el valor de K? B, ¿cuál es la vida media de la reacción? C, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la concentración de A sea de 0,235 molar? D, ¿cuál es la concentración de A transcurrido 2,5 horas? Bien. Entonces, acá tenemos una reacción que es un solo reactivo que me da productos.
Lo importante es que es un solo reactivo. Entonces, como yo les decía anteriormente, si partimos de una concentración inicial, una reacción química, y esto va a ser el tiempo cero, el reactivo empieza a disminuir su concentración a través del tiempo hasta llegar a una concentración final, a un tiempo final. Entonces se produce un cambio de concentración, una caída de la concentración, en un determinado tiempo, que nos dicen que es 16 minutos, y la concentración inicial es 0,816 moles por litro, y la concentración final 0,32 moles por litro. ¿Sí? Si uno consideraría solamente una velocidad de reacción media, uno lo que puede hacer es directamente calcular el salto de concentración, es decir, la caída de concentración, sería menos delta de CA, o sea, sería CA final menos CA inicial con signo negativo, sobre el tiempo en que se ha producido esa reacción, que serían los 16 minutos. Ese sería un valor de la velocidad de reacción media, es decir, sería la pendiente de esta recta. Pero no es la velocidad de reacción punto a punto, porque la velocidad de reacción punto a punto va cambiando con el tiempo. Empieza con un valor muy alto y va disminuyendo. ¿Sí? Bien, sabiendo eso, entonces, nosotros tenemos que ver cuál es el valor de la constante de reacción, el valor de K. Entonces, ¿cómo podemos expresar la velocidad de reacción? La verdadera, la que llamamos la punto a punto, no la velocidad de reacción media, sino la verdadera es un coeficiente cinético por la concentración del reactivo elevado a un coeficiente. ¿Sí? Ahora, acá nos dicen que esta es una reacción de primer orden, es decir, que el coeficiente n es 1. Es decir, que directamente queda velocidad de reacción igual a K por la concentración A, el del reactivo A. ¿Sí? Y acuérdense que la velocidad de reacción, como les decía al comienzo, también se puede expresar como la diferencial de la concentración en el tiempo, pero con signo negativo, porque en este caso esta concentración va disminuyendo, como lo indica acá. La concentración va disminuyendo con el tiempo, por lo tanto esta diferencial va a ser negativa. Entonces tengo que poner el signo negativo para que la velocidad de reacción sea positiva. Y esa velocidad de reacción, como le había indicado acá, también se puede expresar como una constante cinética por la concentración de A. Entonces, del cálculo matemático, esto se puede integrar, esta concentración, diferencial de concentración sobre la concentración, y se puede integrar en el tiempo entre el tiempo inicial y el tiempo final, y la concentración entre la concentración inicial y la concentración final. De acuerdo al cálculo matemático, una integral de la diferencial de concentración sobre la concentración es igual a un logaritmo de la concentración, y eso es igual al logaritmo de la concentración inicial menos K por T. La integral de la diferencial de tiempo es directamente el tiempo. Es decir, que nos queda esta es la expresión de la velocidad de reacción. Es decir, esto es cómo cambia, esta sería la concentración final, la CA, cómo cambia la concentración final con respecto al tiempo. ¿Sí? Y de allí entonces podemos despejar esa constante cinética como la diferencia, la concentración del logaritmo de la concentración inicial menos el logaritmo neperiano de la concentración final. Eso es lo mismo que el cociente del logaritmo de las concentraciones sobre el tiempo.
Tenemos todos estos datos, concentración inicial y concentración final, y tenemos el tiempo. Por lo tanto, ahí podemos calcular la constante cinética. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, entonces el otro punto es, ¿cuál es la vida media de la reacción? ¿A qué le llamamos vida media de la reacción? Bueno, la vida media de la reacción es el valor, es el tiempo, el valor de tiempo en donde la concentración final se hace la mitad de la concentración inicial. Es decir, si nosotros vemos que esta concentración va cayendo, la concentración inicial va cayendo y llega un momento que esa concentración final corresponde a la mitad de la concentración inicial. Es decir, si acá tengo un valor, la mitad de la concentración inicial, es más o menos ahí. En ese punto, si bajamos, ahí tengo el tiempo de vida media. ¿Sí? Es una definición, es decir, para tener un valor, es una definición que permite identificar a la reacción química de acuerdo a su velocidad, digamos. El valor del tiempo va a dar una idea de la magnitud de la velocidad de reacción. Es decir, para ese tiempo de vida media, la velocidad, la concentración final va a ser la mitad de la concentración inicial. Y fíjense, este logaritmo, esto es 2 directamente, el logaritmo neperiano de 2, porque esto se simplifica, y entonces puedo despejar directamente el tiempo de vida media como logaritmo neperiano de 2 sobre la constante cinética. Profesor, Sí, ¿por qué medimos en minutos? el tiempo, Sí. porque lo podés poner en segundos, en minutos, como quieras. Si lo pones en segundo, también lo podés expresar en segundo. Depende de la unidad que uno quiera usar. Acá seguramente se son minutos porque para no tener números tan grandes. Pero puede ser en segundo también. Puede ser en horas también. ¿Sí? Bien, después tenemos el tiempo de vida media. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que la concentración de A sea de 0,235 moles por litro? Bueno, fíjense que acá, como esta es la expresión de la concentración final en función del tiempo, directamente podemos sacar acá, despejar el tiempo, que va a ser la relación de logaritmos neperianos de las concentraciones, sobre K. Ahora la concentración final va a ser 0,235 y acá nos va a dar el tiempo. Es decir, estamos calculando siempre con la misma ecuación. En el punto D dice cuál es la concentración de A transcurrido 2,5 horas. Es decir, ahora tenemos el tiempo y queremos saber la concentración de A al final. Con la misma expresión, fíjense que es la misma que esta, solo que ahora está expresada como logaritmo neperiano de la concentración de I menos logaritmo neperiano de la concentración de final. Despejamos el logaritmo neperiano de la concentración final. Fíjense acá, tenemos logaritmo neperiano de la concentración inicial 0,816. Tenemos K y el tiempo, acá lo pasamos a minutos. Estaba 2,5 horas por 60 minutos sobre hora, para pasarlo a minutos. Y luego tenemos que despejar la concentración final, y este es un logaritmo
la inversa va a ser la exponencial de todo lo que viene acá. ¿Sí? Es decir, de ahí sacan la concentración final. ¿Está? ¿Alguna pregunta de eso? No, profe. Bien, entonces vamos a ir avanzando con equilibrio químico, que también es un tema muy importante, que siempre se evalúa en los parciales. Entonces sería E a lo que te da ahí. Claro, la inversa de, digamos, sería la exponencial e elevado a todo lo que da acá. ¿Sí? ¿No? Bien. Entonces, vamos a ver un poco de equilibrio químico. ¿Podemos dejarlo expresado como E a algo en vez de, o tenemos que expresarlo como un número? Sí, bueno, para tener la respuesta del que te piden, tienen que dar el número final. Bien. A ver dónde están. Bien. Entonces, hemos visto que tenemos una reacción química, tenemos reacciones que son muy rápidas, reacciones que son muy lentas, y también tenemos reacciones que son irreversibles y reacciones que son reversibles. ¿Qué significa esto? Reacciones irreversibles es, por ejemplo, una reacción como la del carbono, que reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono. Esa reacción, si nosotros ponemos carbono, oxígeno en condiciones determinadas, reacciona todo y se convierte en dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora, el dióxido de carbono no puede volver a descomponerse en carbono y oxígeno. ¿Sí? Es decir, reacciona todo para el mismo sentido. O sea, todos los reactivos van hacia productos, no en el sentido inverso. En cambio, las reacciones reversibles sucede que, y acá damos el ejemplo del nitrógeno más 3 de hidrógeno en determinadas condiciones de temperatura y presión, produce amoníaco, pero a la vez el amoníaco puede descomponerse nuevamente para volver a dar nitrógeno e hidrógeno. ¿Sí? Van en un sentido y en el otro sentido. Y llega un momento en que eso logra un equilibrio, en donde la velocidad de reacción en un sentido, la velocidad de reacción que le llamemos de productos, de reactivos a productos, es igual a la velocidad de reacción de productos a reactivos, y entonces nos queda una distribución de reactivos y productos en la mezcla gaseosa o la mezcla que tengamos en el estado que esté la reacción, en este caso gaseosa. Va a ser una mezcla de nitrógeno, una mezcla de hidrógeno y amoníaco. Todo eso está en equilibrio en determinada composición que llamamos la composición en equilibrio de esa reacción reversible.
Esto sucede solamente en las reacciones reversibles, las otras no. En reacciones irreversibles, todos los reactivos reaccionan a productos y los productos no pueden volver a descomponerse hacia los reactivos. Entonces, en el problema 1 tenemos distintos ejemplos de reacciones reversibles y ese equilibrio que les mencionaba se puede determinar con una expresión definida con una constante de equilibrio, la cual se define, a esta constante la vamos a llamar Kc, se define con las concentraciones molares de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, dividido en la concentración de los reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Estos valores de concentraciones molares son las concentraciones molares en el equilibrio. Es decir, aquellas que quedan cuando ya la reacción, digamos, se movió hacia la derecha, se movió hacia la izquierda y llegó a un equilibrio de reacción en donde ya no hay cambio de concentración, ni tanto ni de reactivos ni de productos, y queda una mezcla de reactivos y productos. Esas concentraciones son las concentraciones del equilibrio y son las que van en el cálculo de la constante de equilibrio. ¿Sí? Son solo las concentraciones en el equilibrio. También se puede definir, si tenemos componentes gaseosos, una constante en base a las presiones parciales, que la llamamos Kp, en donde va la definición, cambia con respecto a Kc, en donde las presiones parciales se expresan en vez de las concentraciones molares. Y se mantienen los coeficientes estequiométricos de la reacción. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos otra reacción reversible, en donde tenemos zinc sólido más dióxido de carbono gaseoso, nos da óxido de zinc sólido más monóxido de carbono. ¿Cómo expresamos Kc acá? Bueno, Kc va a ser la relación de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, pero fíjense que acá solamente va el producto gaseoso, no va el sólido. El sólido no interviene en ese equilibrio en fase gaseosa que se produce en esa reacción química, porque el sólido ya tiene una concentración lo suficientemente alta que cualquier cambio de su concentración no modifica el equilibrio termodinámico de esa reacción. Sí lo hacen las concentraciones de productos y reactivos gaseosos. Acá el zinc tampoco va a la definición de Kc, en la expresión de Kc solamente va la concentración molar del dióxido de carbono. Bien, y el Kp también lo podemos expresar como la relación de presiones parciales del monóxido y del dióxido. También lo podemos poner como la presión total por la fracción molar del monóxido, presión total por la fracción molar de dióxido. Fíjense que estas presiones son iguales, entonces me queda una relación de la concentración de dióxido, o sea, la fracción molar de dióxido solamente. También se puede expresar en función de los moles. Me queda una relación de moles de monóxido sobre moles de dióxido. Bien. Veamos el problema, sería el problema 2. Bueno, este es conceptual. Tenemos una determinada reacción, carbono sólido más dióxido gaseoso, que recibe calor y da 2 moles de monóxido. Hay que predecir el efecto de cada uno de los siguientes cambios sobre el desplazamiento del equilibrio. Fíjense
Tenemos esta reacción. ¿Cómo expresamos Kp? Bueno, Kp lo expresamos con la presión parcial del monóxido al cuadrado sobre la presión parcial del dióxido al cuadrado. Este no interviene, el carbono sólido no interviene, solamente los componentes gaseosos. Fíjense que esto sería presión total por la presión parcial al cuadrado sobre presión total por la fracción molar del dióxido de carbono. Esta presión total queda con un coeficiente 1, exponente 1. Esto queda 1 menos dióxido sobre concentración de dióxido. Esto sería al cuadrado acá. Bueno, fíjense, ¿qué pasa si yo aumento la concentración de dióxido? Si aumento la concentración de dióxido en esa mezcla reactiva, esto ya está en el equilibrio, ¿no? Entonces, ahora aumento la concentración de dióxido y bueno, va a aumentar la fracción molar de dióxido. Fíjense que si yo acá aumento la concentración molar de dióxido, abajo, aumento a esta que está restando, todo tiende a disminuir. Esto todo va a disminuir. Entonces, para que el Kp se mantenga estable, la presión total tiene que aumentar. Aumenta la presión total. Y si aumenta la presión total, ¿cómo hace para aumentar la presión total en el sistema? Fíjense que acá tengo 1 mol de dióxido y acá tengo 2 moles de dióxido. Para que aumente la presión total tiene que aumentar los moles de monóxido. Es decir, para que aumente los moles de monóxido, la reacción tiene que moverse para allá, a la derecha. ¿Sí? Si aumenta la concentración de monóxido, ahora al revés, disminuye la fracción molar de dióxido. Si vemos acá el coeficiente, este va a tratar de aumentar. Entonces, para que el Kp se mantenga constante, la presión total tiene que bajar y los moles de monóxido tienen que bajar, porque acá yo tengo 1 mol, 2 moles, es decir, me tengo que mover hacia la derecha, hacia donde haya menos moles. Para que la presión del sistema baje, tengo que mover la reacción hacia la zona donde haya menos moles. Y acá fíjense que tengo 1 y acá 2, es decir, que tengo que moverme hacia los reactivos. Por lo tanto, la reacción se mueve hacia la izquierda. Bueno, si ahora disminuyo la concentración de dióxido, en el sentido inverso, la reacción tiene que moverse hacia la izquierda. ¿Qué pasa si aumento la temperatura? Como acá yo le estoy dando calor, esta reacción para que se produzca recibe calor. Si aumento la temperatura, lo que va a hacer es que reaccione más. Es decir, la reacción se va a mover hacia productos, es decir, hacia la derecha. ¿Qué pasa si agrego un gas que no reacciona? Poner que agrega nitrógeno que no reacciona acá. No, perdón, ¿cuál es el punto E? Estoy adelantando. Adición de carbono. Si yo agrego carbono, esto es un sólido, no modifica el equilibrio, no produce ningún cambio termodinámico en el equilibrio, es decir, no hay cambio si yo agrego carbono sólido. Si agrego un gas inerte, lo que le decía, poner nitrógeno en el sistema que no reacciona, lo que hace el gas inerte va a aumentar el número de moles en el sistema, moles totales, por lo tanto va a aumentar la presión total, y si aumenta la presión total, el sistema para equilibrar va a tratar de ir hacia donde se produzcan menos moles, que es hacia la izquierda. Es decir, la reacción se va a mover hacia la izquierda.
¿Está claro cómo es el equilibrio? Sí. Bien. Bueno, vemos un problema similar a lo que se dan en el parcial, que sería, por ejemplo, el problema 5. A ver quién no puede leer el problema 5. ¿Cuál problema, profe? Problema 5. Bueno, yo. Ujú. Se colocaron en un tanque cerrado de 5 litros, carbono sólido y 1 gramo de hidrógeno, y se calentó a 1000 grados centígrados. Se encontró que en el equilibrio el tanque contenía 0,22 gramos Ese es de metano. hidrógeno, de Metano. metano. No me acuerdo, de metano. Calcular el KC y te da el carbono sólido, 2 hidrógeno y te da el metano. Bien. Entonces, tenemos un tanque. Fíjense. Un tanque. Tenemos carbono sólido. Se puso. A ver cómo que dice. Se colocó 1 gramo de hidrógeno y se calentó a 1000 grados. Bien. Entonces, este tanque de 5 litros se calienta a 1000 grados y tiene carbón, acá supongamos que es carbón sólido, que está abajo, y 1 gramo de hidrógeno como gas. Eso reacciona y da metano, pero también el metano puede reaccionar en sentido contrario y se descompone en carbono e hidrógeno nuevamente. ¿Sí? Hasta que llega un momento de equilibrio en donde ya las concentraciones de cada uno de los reactivos y de productos se mantienen. En ese momento se mide qué concentración de metano hay en el equilibrio y se mide que hay 0,22 gramos de metano en esos 5 litros. ¿Sí? Entonces, nos piden calcular cuáles son las concentraciones, el KC, la constante de equilibrio. Entonces, ¿cómo lo definimos acá el KC? ¿Cómo lo expresamos? Va a ser la concentración del producto elevado al coeficiente estequiométrico, acá es 1, es decir, esta es concentración molar. Son las concentraciones molares en el equilibrio. No las iniciales ni las finales, serían las finales, o sea, las que corresponden al equilibrio final. Y la concentración abajo sería del reactivo elevada al coeficiente estequiométrico. Solamente va el hidrógeno porque el carbón acá está como sólido. Ese no interviene en el equilibrio. ¿Sí? Está como sólido, no modifica el equilibrio termodinámico del sistema. Por lo tanto, esto va elevado al cuadrado la concentración de hidrógeno molar. Entonces, fíjense, ¿cómo podemos expresar lo que reacciona? Nosotros tenemos una concentración inicial de hidrógeno. Si durante la reacción, hasta llegar al equilibrio, reacciona una determinada cantidad X, y acá le ponemos menos 2X porque tiene un coeficiente de 2 acá, es decir, por cada mol va a reaccionar 2 de hidrógeno, o sea, por cada mol de metano van a reaccionar 2 de hidrógeno. Y acá lo que produce es X, porque por cada mol de hidrógeno va a producir la mitad de metano. Es decir, va a ser menos 2X me da X. ¿Sí? Entonces ahora el KC, el que está acá, yo voy a reemplazar las concentraciones de metano. Fíjense que acá voy a poner X porque no la conozco. Por ahora no la conozco, después la puedo calcular. Y acá va a ser la de hidrógeno, va a ser la concentración de hidrógeno inicial
menos 2x, que es lo que reacciona, y todo eso elevado al cuadrado, porque es la concentración molar al cuadrado, que es la concentración inicial de hidrógeno menos lo que reacciona, que sería 2x. Ahora, fíjense que yo tenía este dato de metano, y tengo el volumen, y tengo la masa molar del metano, puedo calcular x. Sería masa por masa molar, dividido en masa molar, y dividido en los 5 litros que es el volumen del recipiente. Entonces, Sx es la concentración molar de metano en el equilibrio, 2,75 por 10 a la menos 3 moles por litro. Eso es lo que va acá. Y la concentración inicial de hidrógeno también la puedo calcular porque tengo 1 gramo de hidrógeno en 5 litros. 1 gramo de hidrógeno, la masa molar de hidrógeno es 2, porque es hidrógeno 2, dividido en 5 litros, y eso es 0,1 mol por litro. Entonces, esa concentración es la que va acá, 0,1 mol por litro, y acá va a ir 2 por la concentración de metano, es decir, 2x. Y entonces con esos datos ya puedo calcular la constante de equilibrio. Kc igual a 0,31. ¿Está? Sí, profe. Bien. Veamos otro problema que también puede ser de examen. Problema 6. A ver quién lo lee. Problema 6. En un recipiente cerrado de 1 litro se introducen 1 mol de hidrógeno, 2 moles de yodo y 3 moles de Ese yoduro de hidrógeno. yoduro de hidrógeno. ¿Cuál será la concentración de cada componente en el equilibrio a 445 grados centígrados? Kc igual a 74. Bien. Bien. Entonces, tenemos que calcular acá las concentraciones en el equilibrio de cada uno de los componentes. Entonces acá tenemos una reacción. Es una reacción irreversible. Hidrógeno más yodo gaseoso. Tenemos 2 moles de yoduro de hidrógeno gaseoso. Entonces inicialmente en ese tanque, pues un tanque cerrado, ponemos 1 mol de hidrógeno, 2 moles de yodo y 3 moles del producto. O sea, ese es el valor de los moles iniciales que ponemos allí. Entonces, fíjense que yo puedo calcular cuál sería la concentración en el equilibrio. Va a ser la concentración inicial del hidrógeno menos la cantidad X que reacciona. Y acá va a ser la concentración inicial de yodo menos la cantidad X que reacciona, que va a ser igual a la de hidrógeno, porque acá reacciona 1 mol de hidrógeno, reacciona con 1 mol de yodo, por lo tanto estas cantidades van a ser iguales. Y la concentración de producto va a ser la inicial más lo que se produce. Y acá lo que se produce es 2 veces X. ¿Por qué? Porque tengo 2 moles de yoduro de hidrógeno que se están produciendo en la reacción, por cada uno de los moles de hidrógeno y yodo que reacciona. Bien, fíjense, como decía el enunciado, si tenemos 1 litro, el volumen del tanque, esto es 1 litro, por lo tanto podemos decir que esto va a ser 1 mol por litro, 2 moles por litro y 3 moles por litro, las concentraciones iniciales. Entonces, ¿cómo hacer la expresión de la constante de equilibrio? Y bueno, va a ser la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado, dividido en la concentración molar de hidrógeno y dividido en la concentración molar de yodo.
fíjense que yo puedo reemplazar cada una de esas concentraciones en función de la variable X, que es la que no conozco. Entonces acá el producto, tengo 3 moles más 2X, es decir, 3 más 2X. Acá en el hidrógeno tengo 1 menos X, 1 menos X, y acá en yodo tengo 2 menos X, 2 menos X. Es decir, me queda una expresión del Kc como una ecuación cuadrática en X, y sé el valor de Kc, que es 64. Eso distribuyendo me queda una ecuación al cuadrado de este tipo, que se puede obtener las raíces de esa ecuación con la solución cuadrática y ver obtener la variable, la raíz x que tenga sentido, tiene que ser un valor que esté dentro de la concentración inicial y concentración final, que no me dé valores negativos de estas concentraciones, ¿no? Es decir, acá el valor que me da es x igual a 0,748. El otro x seguramente da valores negativos de estas restas, 2 menos x o 1 menos x, lo cual no tiene sentido, entonces tengo que tomar la que tenga sentido físico. ¿Está? Entonces así se determina la concentración de cada uno de los reactivos y productos directamente reemplazando X en la concentración final. Esto va a ser 1 menos 0,748, la de yodo va a ser 2 menos 0,748, y la del yoduro va a ser 3 más 2 por 0,748. ¿Está? ¿Está claro eso? Sí, perfecto. Sí, Sí, profesor. profe. Bueno, ese es el problema del equilibrio, es decir, encontrar ya sea las concentraciones en el equilibrio o encontrar la constante de equilibrio. ¿Sí? Bien. Bien, acá podemos ver entonces, cuando hemos visto el problema 6. Veamos el problema 7. A ver quién lo lee el problema 7. Leo yo, profe. Se introducen en un recipiente 2 moles de cloruro fosfórico y se calientan a 450 Kelvin. Al cabo de un cierto tiempo en que la presión es de una atmósfera, se encuentra que dicho producto está disociado al 36% de acuerdo a la ecuación. Calcular las constantes Kp y Kc. Bien. Acá tenemos este producto, pentacloruro, acá. Pentacloruro de fósforo, tricloruro de fósforo y cloro. Acá dice que está el 36% de disociación. Recuerden, no sé si se recuerdan, pero yo les he dicho que la constante de disociación alfa la podemos expresar como la concentración inicial menos concentración final sobre concentración inicial, que nos da el grado de disociación de una reacción. Es decir, esto la llamamos disociación porque se descompone en dos compuestos. ¿Sí? Entonces puede descomponerse completamente o no. Todo estamos hablando de reacciones reversibles, es decir,
que tenemos que poner la flecha de ida y de vuelta. Entonces, si despejamos la concentración final de esta expresión, llegamos a la expresión de que es la concentración inicial menos la concentración inicial por el grado de disociación alfa. Es decir, la concentración inicial por 1 menos alfa. ¿Sí? Ese es el grado de disociación. Es decir, podemos poner directamente la concentración final, como se expresa acá, C0 menos C0 alfa, y lo que va a producir de cada uno de los compuestos va a ser esta cantidad. Esta que la llamábamos antes, la llamamos X, acá la podemos llamar como C0 alfa. Entonces acá me va a producir C0 alfa y C0 alfa. Fíjense que tiene el mismo coeficiente estequiométrico, 1, 1 y 1, por eso acá solamente va un C0 alfa. Un C0 alfa no cambia con respecto al C0 alfa que tengo acá. Bien, ¿cómo sería la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares? Bueno, va a ser la concentración de los productos por la concentración del reactivo. Y si lo pongo en términos de C0 alfa, va a quedar, el producto va a quedar C0 alfa por C0 alfa, es decir, C0 alfa al cuadrado, y abajo es C0 menos C0 alfa. Si acá simplifico, me queda C0 alfa cuadrado sobre 1 menos alfa. Así queda expresado el Kc. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que pregunta el enunciado. ¿Qué nos dice? Que se calienta a 450 y al cabo de cierto tiempo que la presión es de 1 atmósfera, o sea, cuando la presión es 1 atmósfera, fíjense que estamos acá en una reacción en que tengo 1 mol de un reactivo y me da 2 moles de producto. Es decir, ¿qué pasaría con la presión ahí? ¿Se mantiene constante o aumenta la presión? Si esto está en un volumen cerrado, a medida que va reaccionando, si yo tengo acá 1 mol y me produce 2 moles por cada mol que reacciona, evidentemente los moles van a ir aumentando, los moles totales, y la presión va a ir aumentando. ¿Sí? Entonces, tenemos que calcular las constantes Kp y Kc. Fíjense que yo puedo saber, digamos, relacionar los moles totales con la concentración total. O sea, moles totales va a ser la concentración total por el volumen. Y eso por la ley del gas ideal me va a quedar presión total por volumen sobre RT. Esto es igual a los moles totales. ¿Sí? Los moles totales por la ley del gas ideal es igual a presión total por volumen RT. Y eso también igual a la concentración total por el volumen. La concentración total va a ser la suma de cada una de las concentraciones en equilibrio que tengo de reactivos y productos. Es decir, va a ser la concentración del pentacloruro de fósforo en el equilibrio más la concentración del cloruro de fósforo en el equilibrio más la concentración de cloro en el equilibrio. Si yo sumo esto, fíjense que esto tiene signo contrario, simplifico, me queda C0 más C0 alfa, saco factor común, me queda C0 por 1 más alfa. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense que el C0 lo puedo despejar de acá, despejo C0 y me queda C total sobre 1 más alfa, y ese C total hemos dicho que es presión total sobre RT.
¿sí? Acá, presión total sobre RT, sobre 1 más alfa. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense que el Kc, habíamos dicho que es C0 alfa cuadrado sobre 1 menos alfa. Acá está C0 alfa cuadrado por 1 menos alfa. Pero además el C0 tenemos P total sobre RT 1 más alfa. Es lo que reemplazamos acá. Esto se reemplaza por C0. P total sobre RT 1 más alfa. Esto es C0. Y acá me queda el alfa cuadrado 1 menos alfa, que es esta parte. Alfa cuadrado 1 menos alfa. ¿Sí? Es decir, decíamos, calcular el Kc cuando la presión total es una atmósfera y en ese momento el grado de disociación alfa es igual al 36%. Es decir, tengo todo para calcular Kc. Acá el P total es una atmósfera, el grado de disociación es 36%, ponemos 0,36, porque el alfa es entre 0 y 1. El R 0082 atmósfera litro Kelvin mol, la temperatura 450 Kelvin, 1 más alfa, 1 más 0,36, 1 menos alfa, 1 menos 0,36. SKC es igual a 0,00403. Y la relación entre Kp y Kc, en este caso, es Kp igual a Kc por RT sobre delta N. Este delta N son la diferencia de moles entre productos y reactivos gaseosos. ¿Sí? Profesor, Sí. ¿no era el cuadrado el numerador? ¿Cuál? El grado de disociación. Ah, alfa al cuadrado, sí. A ver. 1 más alfa, 1 menos alfa. Este es el cuadrado, sí. Ahí el cuadrado. ¿Mm? Sí. Bien. Entonces, teniendo el Kc, yo puedo calcular entonces el Kp, por acá el delta N es 1. ¿Por qué es 1? Porque tengo 2 moles de reactivos gaseosos y 2 moles de productos gaseosos y 1 mol de reactivo gaseoso. Es decir, 2 menos 1 es 1. Es decir, que el Kp es el Kc directamente por R y por T. Y ahí sale 0,15. ¿Está? ¿Está claro eso? Sí, profesor. Sí, profe, está claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿En qué unidad está KP? Kp está en las unidades que te da esa relación, porque va a depender de cada reacción. Entonces, como es una relación de presiones parciales elevadas a los coeficientes, va a depender de cómo sean los coeficientes y todo eso. Pero en este caso va a tener atmósfera, litros, Kelvin mol. Acá va a tener Kelvin. Y acá el Kc quedaba en moles por litro, ¿no? Sí, moles por litro. El Kc está en moles por litro. Es decir, acá se va mol con mol. Litro se va con litro. Kelvin se va con Kelvin. Y entonces te queda la unidad. A ver. El Kp te va a quedar sin unidades ahí. No, te debería quedar en atmósfera. Atmósfera. Esa es la atmósfera que te queda aquí. O sea, depende de las unidades que está en la definición. Acá
En el caso de Kp, te va a quedar atmósferas. ¿Por qué? Porque si vos definís el Kp, va a ser la presión de el pentacloruro de fósforo por la presión del cloro sobre la presión del penta, este del tricloruro de fósforo. Es decir, esto es atmósfera, atmósfera, se cancelan y te queda atmósfera. Es decir, que acá Kp es una atmósfera. Pero si vos tendrías otros coeficientes, te puede quedar atmósfera cuadrado o atmósfera menos 1. ¿Sí? Depende, digamos, de cómo es la relación estequiométrica de la reacción que estamos considerando. Claro, gracias. Bueno, eh, bueno, Igual, profesor, todavía no hemos terminado de ver toda la teoría de... equilibrio. Sí, Bueno, entonces dejemos acá y ya el próximo vamos a ver parte de lo que queda más el equilibrio iónico para completar, digamos, todo lo que hay equilibrio. De ahí ya quedaría completar lo de equilibrio y diríamos electrólisis y pilas, que sería el último práctico. Y de ahí ya viene el parcial. ¿Está? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejen la asistencia en el chat y continuamos la semana que viene. Ya saben que el martes hay consulta para los que quieran asistir a las 2. nos vemos, profesor. Bueno, será hasta la semana que viene entonces. Hasta luego. No, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe.